las crisis políticas. Vidas beligerantes es un ejemplo paradigmático, creo yo, de cómo funciona esa relación que ya la señalaba Wright Mills en la imaginación sociológica, esa relación entre biografía e historia. Y aquellas dos obras iban a ser el inicio de una carrera como escritor, una carrera intelectual de la que esta tarde Javier nos presentará un balance. Déjenme anotar una de las características que yo creo que tiene los trabajos de Javier, una característica que podríamos pensar atraviesa mucha de esta obra, y es que esta narrativa etnográfica que Javier nos presenta con el conjunto de su obra, creo yo que alcanza a penetrar en ciertos elementos de la naturaleza humana. Y esto se mira en la política de los pobres, la red de resolución de problemas. Otro es el ruido urbano aquí en la Ciudad de México. La naturaleza humana de los que se hayan atados a esa red de resolución de problemas, de los que se juegan la vida protestando, los piqueteros, los pacientes del Estado en otra de sus obras, los habitantes de los barrios urbanos que sobreviven diversas formas de violencia, o los invisibles en el Austin, que se vio reflejado también en un proyecto que Javier desarrolló desde el laboratorio de etnografía urbana que dirige en UT. Esta es una compilación de crónicas realmente muy interesante de estudiantes de doctorado, crónicas escritas por estudiantes de doctorado sobre experiencias de vida en los márgenes de aquella ciudad, o también el sufrimiento que es causado por la degradación ambiental en otra de sus obras, Inflamable. Quizás esa característica, alcanzar a penetrar en la naturaleza humana, sea una de las características que atraviesa esos objetos etnográficos de los que esta tarde Javier nos va a hablar. En todos ellos se escucha la voz de la gente, lo que solo, indudablemente, es el resultado de inserciones profundas. Hay además un trabajo muy inteligente con la teoría y una escritura, una pluma afilada, sin lugar a dudas, que atrapa que sabe atrapar a los lectores. Pero bueno, desde la política de los pobres han pasado ya 20 años y 2 décadas dan para mucho en un autor prolífico como es él. Y bueno, de eso precisamente va a versar la conferencia que esta tarde nos van a compartir. Un repaso por esa construcción de objetos etnográficos a lo largo de esta trayectoria de la que muchos, me incluyo desde luego, hemos aprendido y hemos sido inspirados. Hemos sido inspirados, Javier, por tu forma de investigar, por tu forma de retar la teoría y desde luego por tu forma de escribir. Con ustedes entonces, Javier Aviero, y recibimos con un aplauso. No, gracias. Un aplauso virtual. Gracias, Manolo, por la presentación y Roger por la invitación. Antes que nada, quiero empezar pidiéndoles disculpas dobles. Por un lado, por el carácter informal que va a tener esta, digamos, entre comillas, conferencia magistral. Va a ser más bien una charla informal. En realidad es intencionada el formato más bien informal porque esta vía de Zoom, si bien nos conecta mejor y qué sé yo, hace que una conferencia en la que uno no pueda ver el cuerpo moviéndose y las caras de los otros, hablar durante 40-45 minutos leyendo algo puede ser muy, muy tedioso. Y la segunda es porque algunas de mis notas están en inglés, otras están en español, entonces cada tanto se me va a escapar o una expresión rara que no es ni inglés ni español, o alguna construcción un poco extraña. Pero lo que quiero hacer, como bien decía Manolo, lo que quiero hacer es repasar lo que he estado intentando hacer antes, durante y luego de
ya 2 décadas, como decía Manolo, me sentí un poco viejo, durante el trabajo de campo, haciéndome qué tipo de preguntas, para mí teóricamente motivadas, sobre la manera en que la desigualdad y la marginalidad son vividas en espacios urbanos específicos. O, como diría el sociólogo en mí, qué tipos de objetos sociológicos he estado intentando construir para comprender la vida de los más desposeídos. Y lo que quiero hacer es resumir, digamos, el tipo de enigmas o de acertijos que he intentado construir y resolver de manera un tanto cronológica. Brevemente, empezando por la política de los pobres, en la que me preguntaba en ese entonces, ¿y si las redes de patronazgo que vinculan a los más necesitados, a los pobres urbanos, con las élites políticas, un reproductor muy central de la desigualdad política, no son lo que los cientistas políticos nos decían en ese momento que eran? Y si la violencia colectiva, que desde afuera aparece como insurgencia popular, que aparece como una especie de desafío espontáneo a las estructuras de poder, ¿qué pasa si esa violencia colectiva no estuviese imbricada con formas más bien rutinarias, con estructuras políticas y simbólicas más bien rutinarias de organizar la vida social y política? Y si no fuese que el asalto tóxico, como lo vemos en Villa Inflamable, o estoy tratando de mover mi PowerPoint, pero no se mueve, ahí está, ahí se mueve un poco más lento. Eh, y si el asalto tóxico no fuese experimentado de la manera monolítica e uniforme que muchos periodistas y algunos sociólogos del medio ambiente nos dicen que cómo se experimenta, sino más bien de una manera incierta y confusa. Y si las líneas en las oficinas del Estado, en la que los pobres tienen que rutinariamente esperar, no fuesen solamente tiempo perdido y tiempo muerto, sino tuviesen un efecto productivo. Y si la violencia en los márgenes urbanos no fuese, tal como nos las pintan en muchos casos los sociólogos urbanos, una especie de ojo por ojo, diente por diente, sino que fuesen concatenaciones de eventos. Y si la perpetración de daño físico en un ser querido, como un hijo, una hija o un nieto, no pudiese ser concebida como un acto ético en vez de puramente como una agresión. Y si el Estado, como lo discutimos en el último libro, el Estado ambivalente, no fuese lo que pensamos que es. ¿Por qué hago estas preguntas? Porque en realidad, para mí, la construcción de un acertijo, de un enigma, con la que tiene que empezar la construcción de un objeto en una investigación, suele tomar la forma de la pregunta muy sencilla de ¿y si no fuese así? Con la idea de que he tratado de intentar resolver ese y si no fuese así, ese enigma, ese digamos, rompecabezas, para intentar construir lo que en el momento en que comencé a trabajar en la política de los pobres era para mí algo más bien difuso y un objetivo general más bien oscuro, que era con 2 décadas digamos, de beneficio, era intentar construir una especie de sociología política de la marginalidad urbana. Digamos, si hoy puedo decir, con el beneficio de 2 décadas de trabajo, lo que he estado intentando hacer es justamente eso, con la idea de intervenir no solo en el campo, digamos, en el campo de la sociología, sino en los debates públicos, haciendo básicamente 3 cosas.
y las tres cosas que he estado intentando hacer, uno las puede acusar de cierta ingenuidad, y podemos hablar de mi propia ingenuidad al hacer este ejercicio durante las preguntas y respuestas. Pero en primer lugar, lo que quise hacer era hacer visibles las experiencias de los dominados, experiencias que ellos mismos muchas veces no pueden hacer visibles justamente por su situación de dominación. En segundo lugar, lo que quería hacer, y esto lo decía Manolo mejor que yo, era contrarrestar las representaciones que hay sobre la pobreza urbana, sus políticas y sus culturas. Y en tercer lugar, era tratar de entender las formas de dominación simbólica y sus efectos en la subjetividad de los más necesitados. Este tercer objetivo es para mí, de alguna manera, sigue siendo el santo, el Holy Grail, ¿no? Como dicen, la meta última, porque todavía estoy tratando de entender por qué los más marginalizados, en general, toleran su marginación. Y sobre esto, digamos, sobre este consenso o sobre este compadecimiento podemos hablar un poco más adelante. Yo creo que la sociología tiene un trabajo muy importante en detectar, describir y explicar por qué, por ejemplo, los niveles de pobreza suben y bajan en relación a, digamos, políticas estatales o relaciones o dinámicas del mercado laboral, pero en realidad mi propia preocupación durante estas 2 décadas de trabajo no ha sido lo que podríamos llamar una aritmética de la pobreza. En realidad, siempre me interesó entender, comprender y explicar por qué quienes están más abajo en el orden social y simbólico solían no rebelarse, ¿sí? ¿Por qué, cómo y por qué los que viven en los lugares más marginados de Argentina, de Buenos Aires, de Quito, de Lima, o en la periferia urbana de México, por qué normalizan cierta forma un tanto subordinada de entender a la política? ¿Por qué toleran, como dicen en Argentina, se bancan líneas inciertas, arbitrarias, mientras esperan que les atiendan las burocracias del Estado? ¿Por qué toleran, consienten, soportan el medio ambiente miserable en el que viven? ¿Por qué la resignación y el cinismo? El cinismo, perdón. Estoy siendo muy consciente de que son, digamos, afirmaciones demasiado generales para sostenerlas empíricamente, pero quiero empezar con esta especie de provocación. Normalmente uno puede decir, y esto lo trabaja muy bien David Brady, uno puede hablar de 3 formas de explicar la pobreza: formas que se centran en el comportamiento, formas que se centran en las estructuras y formas que se centran en la política. A pesar de que los sociólogos hemos descartado, y los antropólogos hemos descartado las maneras en que se explica la política mediante, centrándonos en el comportamiento de los pobres, esas explicaciones siguen, como diríamos, vivitas y coleando. Siguen siendo reproducidas, son parte del sentido común. Al menos en los lugares en que yo conozco más o menos bien, todavía se sigue atribuyendo a las conductas de los pobres la reproducción de su propia pobreza, ¿sí? Si bien nosotros nos deshicimos hace rato del término cultura de la pobreza, eso no quiere decir que la gente en general haya dejado de reproducir ese argumento. Aún menos los propios destituidos. Pero también hay explicaciones obviamente estructurales de la pobreza. Explicaciones que se centran en la segregación urbana, en las desventajas de los barrios en los que viven los más pobres, en las dinámicas, como decía, del mercado de trabajo. También, por supuesto, hay explicaciones políticas, la pobreza como un resultado de relaciones de poder, de acciones colectivas. El tipo de sociología política de la marginalidad urbana que yo he estado intentando construir intenta combinar las virtudes de estos digamos, de estas 3 perspectivas, pero lo he hecho, como decía Manolo, a través de casi exclusivamente el trabajo etnográfico. Entonces, déjenme detenerme aquí un momento porque quiero aclarar qué es para mí el trabajo etnográfico.
y compartir con ustedes una especie de definición que más o menos los etnógrafos que yo conozco y los etnógrafos con los que uno dialoga permanentemente compartirían, que es ese tipo de investigación basada en observación de gente o de instituciones, observación cercana en el terreno, en tiempo y espacio real, en la que el investigador se inserta dentro o lo más cercanamente posible del fenómeno a investigar para detectar por qué y cómo los agentes actúan como actúan. Esta es la definición más bien estándar que la da Loic Bacant y la dan varios otros investigadores. Ahora, esto es más fácil, esta es una definición más fácil de recitar en un curso, en un seminario, que efectivamente de llevar a cabo, ¿sí? Hay un libro del que yo aprendí mucho, que se llama La evolución de las cosas útiles, que es de un ingeniero, Henry Petrovsky. Y él habla de la evolución de las cosas útiles y habla de qué cosas útiles. El lápiz, la cinta scotch, el tape, el paperclip. Y dice que en realidad la forma de los objetos, contra lo que nos enseñan los ingenieros, mi hermano es ingeniero, entonces puedo hablar con esto con algo de autoridad, dice que la forma de los objetos en realidad no se sigue de la función de esos objetos, como creemos, sino que él dice que la forma de un objeto es el resultado del fracaso de formas anteriores. ¿Y cómo muestra esto? De una manera muy ingeniosa, haciendo la historia de las patentes de los objetos. Y si uno ve en el libro la forma en que evoluciona el clip de papel o el lápiz, se va a dar cuenta cómo estas formas han fracasado varias veces hasta llegar a esta forma funcional, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque en esta retrospectiva que se me ocurrió hacer cuando Manolo me invitó, en realidad lo que quiero hacer, y si aquí en el seminario yo imagino que hay muchos estudiantes, es decirles que en realidad buena parte de los 6 o 7, no sé, libros que escribí, han emergido del fracaso de intentos anteriores, ¿sí? Y esto es lo que quiero compartir. El fracaso de una idea, el fracaso de lo que pasó antes, durante y después del trabajo de campo, tanto en el campo como en mi oficina o en mi trabajo o en mi casa cuando estaba trabajando. En realidad, en la política de los pobres, yo lo que intenté fue, el proyecto era capturar lo que en ese momento llamé la doxa clientelar, ¿sí? El hábitus clientelar. Terminó siendo el libro una cosa bastante diferente a ese proyecto inicial. Solo recientemente volví a esa idea del hábitus clientelar. En Inflamable, yo lo que intenté fue diseñar una especie de experimento natural. Alguna gente en este lugar muy altamente contaminado en el Gran Buenos Aires se había supuestamente organizado y se había ido del barrio y había tomado otra tierra en nombre de el estar contaminados, ¿sí? En realidad no era tan así, pero el fracaso de ese intento de experimento natural me llevó a conocer a una antropóloga nativa, alguien que vivía en Villa Inflamable y con la cual terminamos haciendo esta colaboración que termina siendo en el libro Inflamable. En el libro La violencia en los márgenes, yo intenté replicar el estudio de Inflamable y en realidad terminó siendo un estudio de, como les voy a contar ahora en un minuto, de violencia colectiva. El fracaso jugó un papel fundamental en la manera en que yo he llevado a cabo mi etnografía. Los errores, las correcciones, algunas improvisaciones, la voluntad de probar cosas distintas, por ejemplo, cuando en su momento no era tan generalizado el uso de fotografía como medio de investigación, terminaron guiando buena parte de lo que he estado haciendo. No todo es en la etnografía, y esto va más bien dirigido a los estudiantes que están acá, no todo es improvisación, ¿sí? He intentado seguir algunos principios muy básicos y que hoy les intento inculcar a mis propios estudiantes. Inculcar es una manera elegante de decir, algunos dicen que los aterrorizo con estas insistencias, digamos.
En primer lugar, y son, digamos, son principios bastante sencillos. En primer lugar, observar lo que la gente hace, no tanto lo que la gente dice. Hoy está más bien de moda en la academia americana decir que, bueno, como hablar es gratis, no hay que prestarle atención a lo que la gente dice, ¿sí? Yo no creo que hay que ir a ese extremo porque finalmente no hace falta leer a Austin para darse cuenta que la gente hace cosas con sus palabras y construye el sentido, y ese sentido es muy importante para sostener y reproducir el arreglo justamente que uno quiere tratar de improvisar, de estudiar. Pero observar en el campo las prácticas. En segundo lugar, siempre estar, digamos, alerta que el vector epistemológico, y yo como una especie de práctica, y en esto sí es una especie de someterlos a cierta tortura, los obligo a mis propios estudiantes a leer un libro que yo en su momento cuando era estudiante me costaba mucho entender y aún no me cuesta entender, que es El oficio del sociólogo de Bourdieu, siempre entender que el vector epistemológico, esto es lo que intentamos conocer y cómo intentamos conocerlo, siempre va de lo teórico a lo real, pero que hay una relación recursiva entre observación y teoría. ¿Por qué digo esto? Porque a veces la idea de diseño de investigación va en contra justamente de esa relación recursiva, ¿sí? Sobre lo cual podemos hablar en un minuto, un poco más adelante. En tercer lugar, siempre, en todo momento, desde el comienzo de la investigación, tener la pregunta a mano, además del caso, ¿sobre qué trata nuestro estudio? ¿Por qué digo esto? Siempre muy prominente en mi trabajo, antes, durante y después del trabajo de campo, cuando uno está produciendo datos, cuando uno está escribiendo sobre ellos, tiene que tener en mente, para alguien que no le interesa Buenos Aires, para alguien que no le interesa Argentina, para que a alguien no le interesa lo que sucede en Iztapalapa, ¿qué le voy a enseñar yo con mi trabajo? ¿Qué le voy a decir a estos lectores que les va a cambiar, o al menos de manera un poco arrogante, su manera de ver el mundo social? Yo creo que esta es una pregunta que de alguna manera es una especie de espectro que circula sobre todo entre quienes trabajamos en los Estados Unidos en áreas que no son de los Estados Unidos. Y que no hay ninguna forma de salirse de esa interrogación, y es más bien, más que eliminarla y más que decir, bueno, si no les importa, allá ustedes, lo que me parece importante que es que hay que seguir con esa pregunta de, además del caso, besides the case, ¿de qué se trata esto? ¿Sí? La manera en que yo he resuelto digamos, esta preocupación es siempre, y en esto, digamos, quiero quizás hacer no sé si una advertencia, sino que la provocación, que recién ahora en la academia americana, con esta insistencia de los estudios postcoloniales, algunos están descubriendo que tienen que leer la lectura local, que tienen que leer la bibliografía local sobre un tema. Digamos. Esto es algo que yo he hecho rutinariamente justamente porque tengo muy presente en mis preocupaciones que en general voy a presuponer que a nadie le interesa lo que pasaba en Villa Paraíso, como en La política de los pobres, en Santiago del Estero, en Vidas beligerantes, o ni siquiera en un lugar tan extremo como el que están viendo ustedes aquí, que es Villa Inflamable. Me parece que si uno quiere moverse por fuera del parroquialismo, que sí sigue dominando la academia americana, tiene que empujar esta conversación digamos, involucrarse con otros tipos de literatura. Y digo un ejemplo que, digamos, es muy cercano a lo que yo trabajo. Parece que la sociología americana, la sociología urbana americana, en la última década ha descubierto la marginalidad, ¿sí? La marginalidad urbana. Cualquiera que haya leído algo sobre sociología urbana en América Latina sabe que la preocupación por la marginalidad es una preocupación que fue prácticamente fundacional en la sociología de América Latina. Lo mismo sucede con el concepto de informalidad, ¿sí? Otra vez, la sociología urbana descubre que hay algo que los más pobres recurren a relaciones informales, ¿sí?
otra vez, para alguien más o menos familiarizado con no solo con la literatura, sino con la realidad de América Latina, sabe que esto, digamos, es moneda corriente. Pero al mismo tiempo, antes, durante y después del trabajo de campo, yo insisto en hacer una serie de preguntas digamos, que apuntan a lo que Bourdieu en el oficio del sociólogo, digamos, declama, diciendo que los objetos se construyen, pero ni él ni sus coautores nunca dicen exactamente cómo se construyen los objetos de investigación. Y lo que yo intento, digamos, digamos, haciendo retrospectiva de mi propio trabajo, es hacer a ver qué tipos de preguntas me ayudaron a mí, preguntas muy básicas. ¿Qué tipos de preguntas básicas me ayudaron a mí a construir objetos? La primera es, ¿qué tipo de teoría o teorías están siendo refinadas, usadas o extendidas? La segunda, ¿está este estudio etnográfico, clientelismo en Villa Paraíso, violencia colectiva en el caso de los saqueos del 2001, sufrimiento ambiental en el caso Inflamable, concatenaciones de violencia, la espera como forma de experimentar el poder, la ambivalencia del Estado? ¿Está este estudio etnográfico justificado? ¿Sí? La pregunta por la justificación, por el warrant, me parece que tiene que seguir siendo una pregunta central a la hora de construir un objeto etnográfico. Hay un enigma claro, que no solo sea un enigma para los sociólogos que conocen la literatura, sino que pueda viajar por fuera del texto etnográfico. Quiero decir con esto, y quiero ser muy quizá elemental en lo que voy a decir. Creo que los buenos trabajos etnográficos lo que presentan es cierto un acertijo y un enigma para la literatura, ¿sí? Para los sociólogos, pero presentan un enigma o un acertijo para mi hermano que es ingeniero, que él no puede tener una respuesta intuitiva frente a ese enigma, ¿sí? Esos son los textos etnográficos que a mí me parece que viajan por fuera de los restrictivos confines de la academia, ¿sí? Que pueden, de alguna manera, intervenir en una discusión pública. Y sobre esto podemos volver un poco más adelante. La tercera pregunta, o sea, teorías, justificación, enigma y acertijo. La cuarta pregunta, perdón, es ¿qué fuertes o débiles son los lazos entre evidencia empírica y digamos, aseveraciones teóricas, entre el show, entre el tell, entre lo que describo y lo que efectivamente estoy argumentando? ¿Qué también se reconstruye? Y esto sí creo que sigue siendo, a pesar de todas las discusiones que se han dado y se han revisado y se vuelven a discutir, digamos, por qué hacemos etnografía, creo que esta sigue siendo una preocupación central de los etnógrafos. ¿Qué también se reconstruye el punto de vista local o los puntos de vista locales? Porque hagamos lo que hagamos los etnógrafos, y sobre esto hay cientos de discusiones, si hay algo que deberíamos estar de acuerdo es que lo que en realidad, buena parte de lo que nos interesa es reconstruir ese punto de vista local. ¿Y cómo es, qué tal, digamos, qué tan equilibrado es ese balance entre evidencia producida por la observación y evidencia producida por las entrevistas? ¿Sí? Uno, digamos, podría seguir haciendo este tipo de preguntas en relación a cómo uno va construyendo su objeto sociológico. Por ejemplo, uno podría continuar y es hacerse la pregunta por la propia escritura etnográfica, ¿sí? Esto es algo que a mí, digamos, particularmente me devela mucho. Pero voy a hacer una pausa. ¿Qué tiempo estoy, Manolo? Porque yo no me tomé el tiempo. Sí, ahorita llevamos 35 minutos y obviamente me pasé. Obviamente me pasé el tiempo. O sea que voy a ser muy, muy telegráfico ahora hablando de la sustancia. Vamos bien. No te preocupes, Javier. Vamos bien. Déjenlo bien. seguir, dice Manuel. Así que yo sigo cuando solo quede Manuel y Roger ahí, dice, bueno, ya me parece que no, porque no puedo ver si hay alguien ahí del otro lado o no. Pero, yo veo que tienes tu punteado y va muy bien. Así que adelante. Lo que quiero hacer es, en vez de convertir esta charla en, bueno, cómo efectivamente digamos, los tornillos y las tuercas de la construcción de un objeto, es ver
en esta especie de revisita reflexiva, es ¿qué es lo que he estado intentando hacer en este ir y venir, estar allí y estar aquí, en como diría Geertz, ¿no? Estar allí en el campo y en estar aquí en la oficina, y voy a saltarme los 3 primeros proyectos, el de la política de los pobres, el de vida beligerantes y el de la zona gris, para concentrar más mi atención en inflamable y en pacientes del Estado y la violencia en los márgenes, y al final el Estado ambivalente. Hace 14, 15 años, esta foto estaba haciendo trabajo de campo etnográfico y me encuentro con Débora Suistun, aquí vestida de rojo. ¿Sí? Ella nació y creció en Villa Inflamable y podría haberse convertido en ese momento en mi informante clave. ¿Sí? Los privilegios de la posición fija, digamos, del tenure aquí en Estados Unidos y cierta, digamos, cierta no presión que sentía por publicar otro libro, hicieron que decidiéramos colaborar en algo que no sabíamos bien. Digamos, si yo quisiese presentar y hacer un argumento por hay que colaborar, hay que hacer etnografías colaborativas, este no sería el lugar en donde yo argumentaría eso, porque en realidad, otra vez, parte de las improvisaciones de las que hablaba antes, en ese momento fue más bien una intuición basada en un privilegio, que es que no tenía que sacar un libro al año siguiente. ¿Sí? Y nos llevó a esta colaboración. Aquí está hablando con Rosa, cuya hija estaba en ese momento altamente, digamos, envenenada con plomo, tenía 18 microgramos por decilitro de plomo en sangre, la cual lo pone sobre los niveles de contaminación, y están hablando, digamos, ellas son vecinas del barrio de Inflamable. El trabajo de campo sobre clientelismo, sobre acción colectiva, sobre la zona gris de la política, me había llevado, y mi propio trabajo de militancia algunos años antes, me había llevado a las zonas más destituidas, más relegadas del estado en el que vivo, de Buenos Aires. Asentamientos, villas de emergencia, barrios pobres. Durante los muchos años que pasé jangueando, como se dice, con jóvenes, acompañándolos a reuniones, comiendo en sus casas, yendo a marchas, etcétera, etcétera. Si hay algo que no había prestado atención, era el medio ambiente miserable, degradado en el que viven. Así como todos tenemos obstáculos epistemológicos alrededor del género, de la raza, de la clase, de la edad, etcétera, etcétera, también los tenemos, y esto hablaba Jerry Othner, de una especie de rechazo etnográfico sobre lo que en realidad Marx decía que eran el terreno real de la vida de los más destituidos, que es la tierra en la que viven, el aire que respiran, el agua que toman. ¿Sí? Esa fue la intuición inicial. Dije, quiero documentar esto. ¿Sí? Pero no solo fue un intento por decir, bueno, voy a hablar sobre el sufrimiento ambiental, documentarlo, ver cómo se vive, sino que en realidad me interesó en ese momento indagar en cómo es que la gente que está más abajo en la pirámide social y por tanto en la pirámide ambiental, siempre está la tentación, sobre todo en la academia americana, de inventar un nuevo concepto, y en un momento se inventan todo tipo de capitales, ¿no? Entonces está el capital simbólico, cultural, social, económico, y, digamos, uno podría decir el capital ambiental, pero me restrinjo de esa tentación. Pero en cualquier caso era cómo es que la gente pobre experimenta y lidia con el peligro ambiental. ¿Cómo entienden o no entienden o entienden mal, ¿sí?, los riesgos en los que viven? ¿Y cómo son esas percepciones compartidas o no compartidas en una comunidad? Estas fueron las preguntas más generales que me llevaron a indagar y a colaborar con Débora en este barrio muy marginal en las afueras de Buenos Aires, que es lindero a
a un polo petroquímico, el segundo polo petroquímico más importante de Argentina. Y la respuesta que di a estas preguntas es que como nos cuenta la literatura que las comunidades contaminadas experimentan la contaminación, que es básicamente una secuencia de no saben, activismo, sí saben, para presentar una caricatura, ¿sí? Una caricatura que se parece bastante a las películas de Hollywood, ¿no? Sufren, viene algún activista, se dan cuenta, luchan, y en la versión de Hollywood ganan, pero, digamos, en general no, pero en cualquier caso, la secuencia sigue una especie de, digamos, secuencia de despertar del conocimiento, de la conciencia, más bien clásica marxista, ¿sí? En el caso de Inflamable, lo que parecía, cómo se experimentaba la contaminación, no era con certeza, sino con incertidumbre y con confusión. Esto es al nivel de descripción. Lo que hace el libro en Inflamable es describir esta confusión y esta incertidumbre, pero al mismo tiempo después dar el segundo desafío de cualquier etnógrafo, que es no solo describir densamente la confusión tóxica, digamos, la incertidumbre tóxica, sino que intentar explicarla, ¿sí? ¿Por qué es que la gente que allí vive tiene incertidumbre y tiene confusión? No voy a entrar en la explicación que damos, pero que gira alrededor de, por un lado, la labor de confusión de una serie de actores que intervienen en este lugar, pero más relevante, el anclamiento de las percepciones en una historia en particular. Una de las cosas, digo, en su momento, el medio ambiente, hoy no diría lo mismo, pero cuando nosotros empezamos a trabajar sobre el libro de Inflamable, las discusiones sobre pobreza en América Latina giraban alrededor de, digamos, la dinámica del mercado laboral, la falta de capital escolar, lo que hace el Estado. Con contadas excepciones, entre las cuales se cuentan un clásico sobre los estudios de pobreza, que es el diario de Carolina de Jesús, escrito en una favela en los años 60, en general hacíamos de cuenta, y en esto me incluyo, los quienes estudiábamos pobreza y marginalidad, que los pobres vivían, respiraban el mismo aire, tomaban la misma agua y jugaban en la misma tierra que jugaba el resto, ¿sí? Cosa que no era así, pero otra vez era algo que desconocíamos sobre la vida de los más marginados. Una de las cosas que más me llamó la atención, y empiezo a terminar y a moverme a pacientes del Estado, una de las cosas que más me llamó la atención cuando estábamos concluyendo la investigación sobre Inflamable, era que la gente en Inflamable siempre estaba esperando por algo. Estaba esperando que le erradiquen, estaba esperando que le hagan un examen de contaminación, estaba esperando el subsidio del Estado, estaba esperando. Y este tema de la espera volvía con mucha recurrencia en las notas de Débora, y fue así que decidí, digamos, moverme y estudiar el tema de la experiencia de la espera como una experiencia de subordinación, ¿sí? Una de las, digamos, en sociología se sabe que el tiempo de espera está estratificado. Digamos, alguien que va al hospital público no espera lo mismo que alguien que va a una clínica, etcétera, etcétera, digamos. Todos esperamos, es cierto, pero no todos esperamos lo mismo. Pero no me interesaba solo, digamos, documentar esto, sino ver otra vez lo que llamo en el libro que acaba de salir la segunda edición, que todavía no tengo, pero sé que está ahí afuera, en el mundo, que era construir una especie de tempografía de la dominación. Es ver cómo se experimentaba este tiempo de espera, que etnográficamente parece un tiempo muerto. Digamos, a ningún estudiante, graduado le recomendaría que haga una especie de etnografía de la espera, en principio, porque en realidad no pasa mucho, ¿sí? Y eso ha dominado nuestras representaciones sobre cómo se espera, que es justamente que es un tiempo muerto, ¿sí? Y en realidad es un desafío hacer etnografía, porque uno tiene que estar mucho más alerta a todos los detalles de esa espera presumiblemente muerta, porque en realidad lo que hay es un tiempo en el que se produce. Y el argumento del libro es más bien, digamos, está en la tapa, es que lo que se produce son pacientes, son gente que
está acostumbrada a esperar, ¿sí? Como me decía, a quien cito, una de las personas con las que hablamos en la oficina de desarrollo de la ciudad de Buenos Aires, acá te dicen que te sentés y esperás. ¿Y vos qué vas a hacer? Te sentás y esperás. Esa frase, que en realidad parece no decir mucho, repetida una y otra vez, de lo que habla es que, por otra parte, la raíz latina de la palabra paciente, que es pati, quiere decir sufrir, tolerar, ¿sí? Que es que en esas repetidas encuentros con burócratas, con políticos, con oficiales, con funcionarios del Estado, lo que quienes más necesitan de ese Estado aprenden son lecciones en socialización política. Son lecciones en que si vos querés construirte en un sujeto que merece recibir de nosotros, tenés que saber esperar, ¿sí? Voy a pasar, porque si no, no vamos a tener tiempo para las preguntas, muy rápidamente. Villa Inflamable, y voy a terminar con esto y después hablamos de todo un poco. Veo que hay 93 personas aquí. Es un montón de gente. Esto es yo pensé que iba a ser algo más íntimo y por eso no me preparé tanto, perdón. Yo me acerqué, el trabajo sobre Inflamable era una comunidad muy marginalizada, muy destituida, con altos niveles de contaminación, pero que la gente abre la puerta de su casa y ve las chimeneas del polo petroquímico, ve las chimeneas de la refinería de Shell o de yacimientos petrolíferos fiscales, ¿sí? Es como, digamos, en el caso de Esmeraldas, ¿sí? Uno está ahí, en 50 Casas, que es el barrio donde hizo trabajo de campo una estudiante mía y un trabajo maravilloso, y uno ve, digamos, el presumible origen de la contaminación, ¿sí? En Villa Inflamable, en la violencia en los márgenes, quise reproducir otra vez los fracasos. Quise reproducir el estudio de Inflamable diciendo, bueno, voy a ir a un lugar en donde sé que hay altos niveles de contaminación, pero que la fuente de contaminación no es tan visible. Y me dirigí, en colaboración con una maestra de escuela que había sido militante de derechos humanos conmigo hace muchos años, a explorar esta dimensión. Y empezamos, igual que comenzamos en Inflamable, con la escuela diciendo, bueno, a ver, chicos, dibujen o tómenle fotos a las cosas que les gustan y a las cosas que no les gustan. En Inflamable, las cosas que no les gustaban a los chicos de las escuelas era el medio ambiente miserable en el que viven, ¿sí? Les tomaban fotos a la basura, al riacho contaminado, ¿sí? Cuando le hicimos el mismo ejercicio en Arquitecto Tucci para estudiar la contaminación, lo que los chicos nos devolvieron, que es este lugar, lo que los chicos nos devolvieron fue otra cosa. Lo que les gustaba era, como en cualquier buena parte de América Latina, jugar a la pelota, ¿sí? Lo que no les gustaba no era la basura, eran los tiros, ¿sí? Eran la gente tirándose tiros unos a otros. Otra vez, el privilegio que uno tiene que dice, bueno, voy a redireccionar el trabajo que tengo, no tengo un apuro por reproducir este estudio sobre sufrimiento ambiental, vamos a estudiar el tema de la violencia interpersonal. Para mí fue un enorme desafío porque nunca fui, entre comillas, un violentólogo, digamos, tuve que consumir, digamos, y absorber una vasta literatura, pero enseguida me empecé a dar cuenta que lo que aparecía en los testimonios y en nuestras observaciones, que era, y ahora voy a terminar así abruptamente, que lo que aparecía en nuestras historias, observaciones, entrevistas, que eran episodios de violencia que estaban relacionados unos a otros. Por ejemplo, una mamá que le pega al hijo porque el hijo no pagó una deuda con el drug dealer, con el tranza del barrio. Entonces el tranza entró a la casa y amenazó a toda la familia y a los nenes incluidos, y al día siguiente la mamá agarra y le da con todo al hijo, que por haber traído esa violencia de afuera adentro.
lo que empezamos a ver en historia, después de historia, era que eran lo que la literatura compartimentaliza. Estudiamos la violencia doméstica, estudiamos la violencia de género, estudiamos la violencia pública, la violencia en las calles, la violencia sistémica del mercado de drogas. En la vida real de esta gente eran episodios concatenados. De ahí que si hay una contribución del libro In Harm's Way, La violencia en los márgenes, es que empecemos a mirar estas concatenaciones de violencia. Concatenaciones que cualquiera que estudie violencia en México sabe que en realidad en algún lado tocan a lo que está haciendo o no haciendo el Estado, ¿sí? Y ahora sí termino. Parte del desafío en la violencia en los márgenes fue intentar, para mí, digamos que me aproximaba a este tema con bastante desconocimiento, porque nunca había estudiado el tema de la violencia interpersonal tan cercanamente, era intentar comprender, en el sentido burdiano de si yo estuviese en ese lugar, ¿qué haría? Intentar comprender por qué padres y madres usaban la violencia con sus hijos o con sus seres queridos de la manera en que lo estaban usando. Y por qué una madre, manifestando su impotencia, decía que yo le pego hasta ver salir sangre de los nudillos para que no salga a consumir droga, ¿sí? Esa misma madre que sabe que el policía de la esquina está, digamos, en relación con el tranza y está arreglado para vender droga en el lugar, el ejercicio de la violencia aparece, y esta es una interpretación que ofrecemos en el libro, aparece como un acto ético, en el sentido que desde el punto de vista de esa madre o de ese padre, lo que están intentando hacer es hacer lo correcto, que es intentando proteger a su hijo, ¿sí? Sé que es una interpretación polémica y lo describimos así en el libro, pero eso es un esfuerzo de comprensión en un contexto en el que hacer lo correcto cuando se sospecha que el Estado no lo está haciendo, aparece como una traición, ¿sí? Lo que el Estado está haciendo aparece como una traición. Esto es, por eso titulamos al libro que vino después de este, El Estado ambivalente. Un Estado que, por un lado, manifiesta públicamente querer cumplir la ley, y por el otro, en realidad está coludiendo, digamos, siendo cómplice con quienes están produciendo el tipo de violencia que migra al interior de los hogares, ¿sí? Voy a terminar aquí abruptamente porque si no puedo seguir hablando y mejor hacemos preguntas. Y salgo del PowerPoint y así les veo la cara. ¿Sí? Voy a hacer eso. Pum. Ahí está. Bueno, la cara o los nombres. Yo me digo que les exijo a mis estudiantes que prendan la cámara, pero bueno, no voy a hacer eso acá. Pero ya la están prendiendo. Aquí estoy. Ya la están prendiendo. Perdón por el desorden, pero me pasé del tiempo, perdón. No, íbamos bien, vamos bien. Y pues, Javier, un aplauso virtual por esta extraordinaria conferencia que nos has brindado. Siempre lo platicamos, ¿verdad? La mejor manera de trabajar metodología de investigación es esta que tú has hecho esta tarde, ¿verdad? Compartirnos desde la experiencia, desde cómo te has planteado esas investigaciones y cómo has enfrentado los desafíos que en unas y otras investigaciones se van presentando, cómo has encontrado esas claves para solucionar esos problemas, ¿verdad? Que al investigador se le presenta. Entonces, agradecemos mucho tu generosidad de habernos compartido esto. Y ahora, entonces, abrimos para que ustedes puedan plantearle sus preguntas, sus comentarios al profesor Aullero. Si quieren, hay varias manos ya levantadas, veo yo. Aunque aquí es difícil, miren, porque tenemos varias pantallas, entonces no sé cómo hacer para ver todas las manos levantadas, pero Roger tiene la primera pregunta o comentario. Adelante, Roger, te escuchamos. Sí, muy bien, pues gracias Manolo y gracias Javier por la plática. Y
Sí, bueno, dices de los 92, 93 personas, yo creo que con esto hemos roto nuestra marca anterior de asistencia al seminario. Yo sé que distribuyen cosas para que la gente, esto es clásico, digamos, cualquiera que haya estudiado clientelismo sabe que hay algún incentivo para que la gente aparezca. Sí, tenemos un fuerte sistema clientelar aquí en el departamento. Pensando en la manera en que has presentado tu trabajo como un tipo de narrativa de un proyecto y un libro al siguiente, me hace pensar en un interés mío, entonces te voy a preguntar un poco en este sentido. En esta trayectoria, ¿qué influencia has sentido, tal vez en sentidos positivos y negativos, desde la academia, ¿no? Pensando en la manera en que, pues no sé, los mismos dictámenes que recibimos sobre nuestros trabajos escritos, pues a veces sentimos que nos ayudan a ver algo que no habíamos visto, pero en otros momentos nos ponen en la posición de tener que decir algo para quedar bien y que nos publiquen. Y bueno, pues hay muchos otros diferentes ambientes, incluyendo las pláticas con alumnos y con colegas. Y pues tal vez es particularmente interesante en tu caso, pues trabajando desde Estados Unidos y este gran peso y fuerza que tiene la academia estadounidense o anglohablante. Uh-huh. Es una muy buena pregunta. En realidad es la primera vez que me hacen esa pregunta, así que voy a hacer algo random y espero, no voy a hacer largo, así podemos hacer otra pregunta. Pero en realidad cualquier ejercicio tiene que incluir, todos los proyectos, alguna reflexividad sobre no solo, digamos, los obstáculos que uno tiene y que esos obstáculos van cambiando, ¿no? Los obstáculos que uno tiene sobre yo, un hombre de clase media, haciendo trabajo de campo en una villa de Buenos Aires, yo después un poco más grande, ya viviendo afuera, haciendo, digamos, esos obstáculos, uno tiene que ser reflexivo sobre esos obstáculos, sobre todo en la etnografía, pero también tiene que ser reflexivo sobre las presiones que, ese tercer nivel de reflexividad del que habla Bourdieu, sobre las presiones que ejercen el campo académico en donde uno trabaja, digamos. Y aquí hay que distinguir dos. Una, las presiones que vienen por las conversaciones en las que uno, digamos, interviene, pero otro por el lado de, y no voy a esquivar el bulto, como dicen, la presión por la productividad, digamos, es tan fuerte que uno termina, y aquí estoy pensando en voz alta, uno termina naturalizándola de alguna manera, la hace hábitus. Porque si uno se pone a reflexionar un poco demasiado largo sobre yo no quiero ser parte de esta cadena de montaje, es como el obrero de Chaplin, se pone a pensar en la cadena de montaje y las cosas siguen pasando, ¿sí? Y uno se queda fuera del juego. Digo, esto yo se lo digo a mis estudiantes, digo, podemos reflexionar todo lo que quieran, pero mi trabajo acá es socializarlos en este hábitus para que eventualmente dejen de pensar en ese, digamos, esfuerzo, en esa presión tan brutal, sobre todo en los primeros años de la carrera académica. En realidad, como agenda intelectual, digamos, siempre tuve, y es un esfuerzo fracasado, lo puedo decir públicamente, digamos, yo me formé en la Universidad de Buenos Aires básicamente respirando la obra de Bourdieu. Me mudo a Estados Unidos y empiezo a respirar la obra de Tilly. Todo mi trabajo, incluso cuando trabajé temas de género como en Vidas Beligerantes, ha sido intentar ponerlos en diálogo, ¿sí? Dialogar con ambos dos, ¿sí? He llegado a pensar, digamos, creo que lo que más me acerqué a eso es la idea de repertorio de violencia, ¿sí?
que es parte hábitus, parte repertorio, como en Tilly y en Bourdieu, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, esto por un lado, la presión de, digamos, el campo académico de producir los diálogos que tuve, pero al mismo tiempo, voy a decir una referencia futbolística, digamos. Como dice la hinchada de Liverpool, uno nunca, you will never walk alone, ¿no? Uno nunca camina solo. Todo lo que hice, en realidad, alguien de afuera lo puede explicar como producto de relaciones. Relaciones con la gente que trabajé en Paraíso, con Laura y Roxana, que digamos fueron también muy formativas en cómo yo empecé a pensar el tema de género, pero en realidad en una primera versión de ese libro, una, digamos, scholar de género, que es mi esposa, me dice, vos no entendés nada del género, entonces me tuve que poner a, digamos, entonces, de cómo funciona el género como categoría analítica. Entonces, quiero decir, es un sistema de relaciones en el que uno está, que son presiones, que son disciplinas, digamos, la disciplina, por otra, digamos, la disciplina es justamente una disciplina porque disciplina, pero al mismo tiempo mis preocupaciones han ido girando mucho en torno a conversaciones con mis propios estudiantes, ¿sí? Entonces, digamos, en ese círculo, no sé si te estoy contestando, pero en ese círculo en esa trama de relaciones fue que, digamos, me sigue produciendo curiosidad algunas cosas, digamos, ¿no? El malentendido que uno hace esto por el tenure y por la posición fija, cualquiera sabe que no es así, porque, digamos, porque uno finalmente se transforma, es producido como un sujeto Foucaultiano y termina amando aquello que fue producido para amar, ¿sí? Pero bueno, sería asociológico decir que uno está fuera de eso, ¿no? Perdón, sabía que iba por cualquier lado, pero hay manitos ahí. No sé si, Manolo, vos llamás o no. Muchas gracias. Sí, vamos entonces con Natalia. Adelante, Natalia, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Hola. Gracias, Javier. Yo te leo desde mi tierna infancia en la licenciatura, desde Evita como performance. No sé si me formé o me deformé contigo, pero bueno, estoy muy contenta de que hayas venido aquí a La Ibero y que compartas aquí con nosotros tu trayectoria. Quería hacerte una pregunta más ligada a tu labor en el laboratorio de etnografía y que nos cuentes un poquito acerca de cómo se trabaja, digamos, en ese espacio y también sobre los desafíos que impuso la pandemia y el confinamiento al trabajo etnográfico, qué tipo de alternativas estuvieron elaborando en este tiempo y bueno, sobre tu propio trabajo, ¿no? En este año largo que llevamos en aislamiento. Mira, hay dos o tres cuestiones. Por un lado, la sociología americana en general, el mainstream de la sociología americana, si bien, a diferencia de la ciencia política, la sociología americana es más bien una especie de carpa más grande, ¿sí? No hay una metodología, digamos, que sea tan dominante o una epistemología, si se quiere. Es una, sin ofender a los cientistas políticos, pero incluso los cientistas políticos acordarían de que nosotros somos más bien polimétodo, digamos, hay más tolerancia a, digamos, desde la sociobiología y la demografía más extrema hasta la etnografía, digamos, ¿sí? En mi departamento, que es un departamento muy mainstream de Universidad de Texas, que yo domina la cosa cuantitativa, digamos, modelos, regresiones, etcétera, etcétera. Entonces creamos este laboratorio, y quiero ser muy concreto en esto porque he estado dialogando con otros colegas que me preguntan qué es esto, por qué le pusieron laboratorio. En realidad lo creamos para darle cierta legitimidad institucional a lo que está haciendo y viene haciendo un creciente grupo de estudiantes, que es utilizar la etnografía como centrales a sus proyectos o como una metodología junto a otras, ¿sí? Y darle lo que tienen los otros estudiantes, porque hay un centro de estudios demográficos, hay dinero, hay reconocimiento, digamos, hay... como decía Weber, ¿no? El pan y la manteca y el reconocimiento, ¿sí? Nadie solo hace por el pan y la manteca, también lo hace por reconocimiento, pero con reconocimiento solo
no se llega. Entonces, queríamos darle el soporte institucional, entonces empezamos a crear un sistema de becas para hacer trabajo de campo preliminar, y de hecho, digamos, al principio, y esto es un consejo que yo les doy a mis colegas de aquí, de la Academia de Estados Unidos, les doy, pero también los doy en Argentina, es la mejor manera de ganar reconocimiento es empezar a traer el pan y la manteca. ¿Y qué quiero decir? Los primeros años le pusimos mucho esfuerzo, profesores, Christine Williams o Danny Friedman, qué sé yo, en que los estudiantes consiguieran financiamiento externo para hacer sus proyectos etnográficos. Porque está este mito aquí, que solo le dan dinero a los que hacen, digamos, ciencia social en el sentido duro. Cuando eso empieza a suceder, cuando nuestros estudiantes no solo empiezan a conseguir financiamiento, sino que empiezan a conseguir en realidad los mejores trabajos que hay. Entonces tenemos estudiantes que van a Wisconsin o van a la Universidad de Colorado, sacan un postdoc en Stanford, etcétera, etcétera, empiezan a decir, apa, estos están haciendo algo bien, y llega el pan y la manteca. ¿Sí? La universidad dice, algo están haciendo bien. Digo, hay una especie de juego de que uno tiene que sacrificar, digamos, yo preferiría estar todo el tiempo trabajando en mi trabajo, pero hay un esfuerzo de sacrificio de decir, bueno, voy a poner las fichas acá, porque esto puede, y de hecho hoy la gente postula al Departamento de Sociología nombrando muchos de ellos que quieren venir al laboratorio, que en realidad es un par de cuartos con una sala de conferencias, pero en que en realidad nosotros estamos presentes para meter mano en cada proyecto, no para meter mano en el sentido de que tienen que investigar esto, sino que así se construye un objeto, ¿sí? Háganse estas preguntas, combinen esta literatura con esta otra. Digamos, la clásica receta que se da para hacer un buen proyecto etnográfico, y quiero ser muy concreto, mucha gente, muchos académicos, digamos, siguen pensando que el National Science Foundation, digamos, el CONICET o el CONACYT, solo financia un tipo de trabajo científico social. Y esto es un mito. Y parte del mito que hay que romper es que convencer a los estudiantes que pueden postular y pueden conseguir financiamiento, y esto empieza a reproducirse de otra manera, ¿sí? Como burdiano te digo, estas cosas tienen límites, los límites hay objetivos, hay un campo, hay una inercia, todo eso lo sabemos, pero hay mucho espacio para jugar allí, ¿sí? Al principio de la pandemia yo decía, esperen que esto ya pasa, digamos, no empecemos a inventar, bueno, ¿cómo vamos a hacer etnografía en Zoom? Yo me imaginaba, vamos a meter a todos los participantes en los cuadritos y vamos a observar. No inventen nada que ya va a pasar. No estoy tan seguro ahora, ¿sí? Entonces, por un lado, mi propio trabajo sigue siendo y tiene esa ventaja, digamos. Yo colaboro con alguien que está en Buenos Aires que vive en un asentamiento urbano. Ella sigue haciendo trabajo de campo con mi guía y colaboramos, ¿sí? Ella es una estudiante de antropología ahora, Sofía, colaboramos en nuestro trabajo. En realidad está muy clara la división del trabajo, ella hace el trabajo de campo, lo que yo hacía antes, yo la guío, ella está aprendiendo, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo empecé a moverme en el estado ambivalente, hice como una primera movida hacia ese lado, a empezar a mirar documentos, ¿sí? Entonces, en el estado ambivalente descubrí, digamos, es el primer libro, creo yo, que combina trabajo etnográfico con acceso a casos judiciales que tienen escuchas telefónicas, ¿sí? Las escuchas telefónicas no son etnografía, ¿sí? Obviamente, y no son los secretos del Estado, ni mucho menos, pero yo voy a confesar de que conversaciones entre una banda que vende droga, ¿sí? Con el nivel de detalle que tienen las escuchas telefónicas, ni el más experimentado etnógrafo, ni Philippe Bourgois, tiene acceso a ese nivel de detalle, ¿sí? Digamos, cualquiera que haya visto The Wire sabe de lo que estoy hablando. En cualquier caso, digamos, no quiero predicar o, ¿cómo se dice? Defender este tipo. Ahora no podemos hacer etnografía. Digamos, conozco algo de etnografía digital. El mejor trabajo que ha combinado, por ejemplo, etnografía en el terreno y etnografía que utiliza Twitter es un libro maravilloso que salió el año pasado que se llama La balada de la bala, de Forrest Stewart, que habla de cómo se regula la violencia interpersonal en las calles en Chicago, combinando etnografía con lo que pasa en el mundo virtual.
Pero yo te voy a ser sincero, no tengo un consejo práctico a mis estudiantes hoy. Te soy absolutamente mis estudiantes que dicen, yo tengo un estudiante que está haciendo un trabajo maravilloso con empresarios, digamos, empresarios de la seguridad en México, ¿sí? Guardias privados, los guardias que usa la élite para cuidarse, ¿sí? Él había logrado insertarse con un par de ellos y seguirlos, digamos, a sus enclaves, a sus empresas. Tuvo que parar todo. Y no hay reemplazo a eso, ¿sí? Él no puede viajar ahora, tiene familia, es una situación muy complicada. No tengo una respuesta. Y de lo que leo, no hay nadie que tenga una respuesta a no cómo seguir haciendo ciencias sociales, esto es otra, cómo seguir haciendo etnografía en este mundo, no la tengo. ¿Sí? Y soy sincero y estoy abierto a que alguien venga y me diga, ¿puedo hacer esto? Y digo, bueno, experimentemos, veamos qué pasa. ¿Sí? Muchos de mis estudiantes están haciendo entrevistas en Zoom y está bien, pero eso no es etnografía. ¿Sí? O sea, y no está mal que no sea etnografía. Quiero decir, no me cuesta imaginar una etnografía conducida a la distancia. ¿Sí? Muchas gracias. Tengo ¿Cómo un se nuevo llama? libro, pero en Argentina, lo tengo que recuperar, lo tengo que Ahora extraditar. yo soy muy malo, le digo a mis estudiantes, soy muy malo que poder multitasking, pero voy a escribir acá el libro. Espera, voy a contestarle a todos. ¿Cómo se llama el texto? Ballad, Twitter en Ballad Chicago. of the Bullet. Forest. Muy bien, ahí tienen entonces el nombre del texto. Y tienen también el comentario de Manuel, miren, que pedía, déjenlo seguir, dice. que te dejáramos seguir, Javier, pero no estábamos interrumpiendo a Javier, ni mucho menos. Narcisa le decía, sí, por favor. Muy bien. Vamos ahora con Víctor, con el profesor Víctor Rodríguez Oros, que es profesor del departamento. Adelante, Víctor, te escuchamos. Gracias, Manolo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Javier, un gusto que estés aquí. La verdad es que cuando me enteré estaba puesto, te he leído, he trabajado yo sobre cuestiones de ideología política en el Istmo de Tehuantepec, cuestiones étnicas, y pues definitivamente el clientelismo es inevitable en nuestro país, tener acceso, o más bien tener contacto con él, y pues tu libro de la política de la pobreza pues fue muy interesante para mí. Y bueno, lo que quería un poco un comentario, y no sé si exactamente una pregunta, primero, muy interesante esto, y agradezco que hayas un poco corrido la cortina y dejado ver un poco hacia adentro de la metodología, cómo se construye el objeto, que es algo que es complicado en términos de la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Toda esta cuestión de la metodología. Como comentabas, el libro de Bourdieu, también a mí en la licenciatura me lo hicieron leer en una clase de métodos, y pues, la verdad es que en la licenciatura no capté gran cosa, y es que es complicado. Entonces, el hablar sobre esta cuestión de la experiencia, de la prueba y el error, de cómo trabajos anteriores te van guiando hacia, y el hacer esta pregunta de, ¿y si no es así? ¿No? Me parece muy creativo. Y bueno, pues más o menos, más bien te preguntaría si nos podrías hablar un poco más de justo esta cuestión de cómo se construye el objeto en tu experiencia, o el sujeto, ¿no? de estudio. Gracias. Mira, Víctor, voy a ser relativamente breve, intento. Yo lo que hago, no lo defiendo como esta es una genialidad, ni mucho menos, digo, es lo que se me ocurrió a lo largo de los años, porque durante mucho tiempo enseñé los cursos de etnografía graduados, ¿sí? Y jugaba con la idea, bueno, les enseño cómo hacer entrevistas y cómo hacer las oraciones, y les leo les hago leer 2 o 3 textos etnográficos, y les hago leer el oficio del sociólogo, y no entienden nada, entonces repiten, bueno, el objeto hay que construirlo, el objeto hay que construirlo, no saben qué es, lo repiten, y todo el mundo lo repite. En la Universidad de Buenos Aires siguen repitiéndolo. Y lo que se me ocurrió hacer era tratar de, digamos, si tuve que hacer una lectura muy
digamos, cercana a ese libro. Y como hoy yo enseño etnografía, y lo escribí con una estudiante y ahora cuento la experiencia esa, escojo 8 o 9 etnografías, digamos, ejemplares, a mi manera ejemplares, ¿sí? De las que hay circulando en la academia americana, pero puede ser, digamos, sobre temas distintos, sobre temas diversos. Y a esas 8 o 9 etnografías les hacemos durante el semestre, y puede sonar muy de primer grado, las mismas 7, 8 preguntas, ¿sí? ¿Cuál es la justificación? ¿Cuál es el enigma? ¿Cuál es la teoría que se extiende o que se refina o que se usa? ¿Cómo es el balance de la entrevista y la observación? ¿Cómo se reconstruye el o los puntos de vista? Al final decimos, ¿es la narrativa, atrapa la narrativa, no atrapa? ¿Qué tipo de recursos narrativos hay? ¿Sí? Digamos, recursos narrativos es una escritura muy analítica, se utiliza non-fiction, etcétera, etcétera. Los estudiantes y al principio del semestre yo les doy, digamos, 1 o 2 clases sobre qué es un enigma, qué es una justificación. Nadie entiende bien eso, ¿sí? Pero entonces empieza la especie de percutor, ¿no? Y en mi experiencia de 5 o 6 años de hacer esto es que al principio hay mucha resistencia en los estudiantes. ¿Por qué necesitamos una justificación? ¿Por qué necesitamos un enigma? Si yo quiero solo describir, no quiero explicar. ¿Por qué esto? Bueno, hacia el final del semestre, más que hacia el final del semestre, en el próximo semestre cuando tienen que empezar a pensar en su proyecto, todo el mundo dice, bueno, mi acertijo, mi enigma, mi etnografía está justificada. Empiezan a hablar, han sido disciplinados, ¿sí? Es un horror lo que estoy contando, pero funciona. Porque bueno, lo que yo no sabía, porque en mi esfuerzo de reflexividad, la reflexividad, no, que uno quiera hacer reflexivo no garantiza el resultado. Entonces, no sabía que estaba haciendo esto efectivamente. Con un estudiante que tomó el curso nos pusimos a escribir en colaboración. Le dije, a ver, contame qué es lo que hago yo, para que al final todos terminen hablando en este lenguaje. Y escribimos un texto que se los puedo mandar, si Manolo me manda una dirección, yo se los mando y lo pueden circular, que se llama Enseñando y aprendiendo etnografía, la construcción de un objeto, que es una especie de guía de así he enseñado. No sé si es, creo que el texto está bueno, no sé si es una manera de enseñar efectiva o no, pero es mi manera de enseñar y que hasta ahora funciona, digamos, porque al mismo tiempo los estudiantes, las estudiantes se enamoran, digamos, de esta manera de hacer etnografía, ¿sí? Que trasciende la discusión de si la teoría tiene que ir acá, si tiene que ir allá, si es grounded theory o es extended case method. Me parece que al menos en la academia americana se crean estas dicotomías para luego a los 5 o 6 años disolverlas. Entonces me parece que hay que trascenderlas de una y empezar a decir, bueno, ¿qué podemos utilizar de Burawoy y de Katz, que en principio son universos muy separados, para hacer la mejor etnografía que podamos, como dice Nancy Shepherd Hughes, digamos? Ese es uno de los textos que utilizo, que es La muerte sin llanto, ¿sí? Pero si me mandan un link o una dirección, les puedo mandar el texto y lo leen, si quieren. Muchas gracias, Javier. Por supuesto, te tomamos la palabra y vamos a estar pendientes ahí del texto y a ustedes también estén pendientes de la forma que vamos a distribuirlo. Muchas gracias, Javier. Agradecemos mucho tu generosidad. Vamos ahora con Laura, me parece. Adelante. Hola. A Laura la conozco. Sí, ¿cómo estás? Qué gusto. Un gusto. Qué gusto verte. Oye, sí, una conferencia de metodología ahorita que tengo que escribir un protocolo de investigación, no me lo iba a perder, la verdad. Muchísimas gracias. Yo sí, haciendo trampa un poco como de que nos hemos conocido un poco, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo lidiamos, Javier, con la propia afinidad política o con la propia politicidad, ¿no? A la hora de plantearnos un proyecto de investigación y sobre todo
¿Cómo hacemos para que esa propia afinidad no nos nuble estas preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? De cuál es la teoría, cómo se construye el punto de vista, cuál es el enigma, la justificación, porque creo que muchas veces nos pasa es un momento que yo tengo ahora muy fresco, ¿no? De escribir, pero acá que todos somos estudiantes, pues lo tenemos seguro. Muchas veces escribimos y nos planteamos preguntas de investigación queriendo ya conocer la respuesta, ¿no? Diciendo, yo espero que esto sea así, ¿no? Ojalá que se me confirme que cualquier cosa, ¿no? Que la gentrificación funciona de una forma o que estos, qué sé yo, trabajadores se comportan de esta manera, ¿no? Y al final todo es un ejercicio de confirmar nuestras propias afinidades políticas, ¿no? Y creo que no debe ser así. Un poco esa va la pregunta. Gracias. Qué gusto verte por acá. Lo mismo. Mira, es una pregunta difícil porque, por un lado, yo les insisto a mis estudiantes que tienen que dejar, obviamente, el lugar a la sorpresa y los provoco diciéndole, bueno, ¿qué es lo que no sabemos de esto? Porque, digamos, este problema que vos describís, que tú tienes o que tienen estudiantes que tú conoces, es un problema muy común acá, que ellos lo que quieren hacer es validar su punto de vista, su perspectiva, o teórica, en el mejor de los casos, o teórica y política, en el caso, digamos, de algo que tiene más, digamos, más inclinaciones de activismo. Primero el prefacio es que yo empecé a estudiar sociología hace muchos años porque era militante. Pero bueno, mis viejos me dijeron, tenés que ir a la universidad, empecé a estudiar Derecho, fracasé estrepitosamente, dije, no me gustó, no me quiero quedar haciendo esto, que es lo más cercano a lo que yo hago en el barrio todos los días, digamos, al activismo que hago en el barrio. Sociología suena parecido a eso. Nada que ver, no estoy diciendo que era así, digamos, pero yo soy muy respetuoso de los, digamos, de esa libido académica y al mismo tiempo activista. Yo creo que, y esto es la ingenuidad de la que hablaba antes, y después voy a contradecir lo que estoy diciendo. Yo, esto de Zoom, que te estoy hablando a vos en el cuadrito y de golpe se mueve el cuadrito, todavía no me acostumbro. Yo sigo creyendo que lo que hacemos es una intervención en la esfera pública, en el debate público, que sirve para cambiar algo, ¿sí? Esto creo que lo dije en alguna ocasión. En ese sentido soy como ese chico de 6 años. Viste que los chicos de 3 años creen en Santa Claus, en Papá Noel. Los de 8 ya dejaron de creer. Los de 6 son como los griegos con los mitos. Quieren creer, querían, viste, con Paul Veyne decía que los griegos querían creer en sus mitos, ¿no? Bueno, un chico de 5 o 6 años quiere creer en Papá Noel, pero sospecha que hay algo que no cierra, ¿sí? Bueno, yo soy en eso, quiero creer que lo que hago tiene un impacto más allá de los límites de la academia, porque si no, mi líbido no funciona. O sea, no vengo todos los días a la oficina y me pongo a ver, hoy hice la cuenta, no te estoy contestando, pero la cantidad de documentos que miré en el último mes son 6.780 páginas de casos de corte. Si no creyese que esto es para hacer una intervención, más allá que me lean 20 personas del American Journal of Sociology, no me muevo. Ahora, entonces, está esa creencia. Pero para los estudiantes, digamos, lo que decía Geertz uno tiene que intentar escribir una etnografía, si quiere escribir una etnografía de la brujería, no puede ser una etnografía escrita por una bruja ni por un físico. Tiene que estar en tensión en el medio. La etnografía militante, que termina, digamos, parroting, o sea, reproduciendo lo que dicen los militantes sobre por qué están haciendo X, Y o Z, eso es más parecido a, digamos, una buena crónica que las leo y que me entretienen, pero que no incluyen ese segundo punto, que es ¿y por qué dicen o hacen esto? Esa explicación muchas veces se tiene que salir digamos, porque la verdad, digamos, cualquier cosa que esa sea, digamos, la verdad de las voces de los sujetos no está en la cabeza de los sujetos, ni en los cuerpos. Está en el sistema de relaciones que ellos habitan, y ese sistema de relaciones muchas veces no lo conocen.
Digamos, y en eso no hace falta ser marxista, pero los hombres y las mujeres hacen historia en circunstancias que no son de su propia producción, más o menos eso es lo que decía Marx. Digamos, y esas son sistemas de relaciones que son exteriores al sujeto y que uno tiene que reconstruirlas. Entonces, a mis estudiantes que vienen con, digamos, te quieren contar que o hay opresión, que ya saben que, me estoy extendiendo, ya saben que van a hablar como Agamben y van a decir que es un estado de excepción. Ya lo saben, porque ahora todo es un estado de excepción, ¿sí? O ya saben que esto es la poscolonialidad. Y yo los miro y digo, ¿y qué me contás que ya que no sé? ¿Sí? Digo, me parece que, voy a terminar con esto, parte de la tarea de nosotros como educadores es provocar a los estudiantes, ¿sí? Es una expresión complicada hoy porque hoy todo el mundo está sensibilizado, entonces lo provocás y parece que los estás agrediendo. Pero bueno, es un costo que hay que, y acá, viste, agredís a un estudiante y poco menos que estés en un juicio, pero digo, me parece que el rol de como provocar y decir, bueno, además de decirme que esto es un estado de excepción, la cantidad de veces que yo escuché que Juárez, Colombia, el conurbano bonaerense, Francia en las cárceles son estados de excepción, eso termina siendo, y así son las modas intelectuales, digo, pero tratar de moverlos de ese lugar de confort intelectual es tarea nuestra. Y eso lo defiendo muchas veces frente a mis colegas, que también son de una persuasión activista y terminan, digamos, tenemos muchas etnografías de la brujería escrito por brujas a esta altura. Y no sé si sirven, ¿sí? Perdón, me fui para cualquier lado. Pero es un desafío, ¿eh? Digo, no lo estoy minimizando, es un desafío. Digo, los pobres resisten, siempre están resistiendo. Las luchas sociales, parece que los subordinados están todo el día combatiendo al capital, como dice la marcha peronista. Y no, con los que hablo yo están tomando mate, están haciendo otra cosa, no están combatiendo al capital. Digo, perdón, me fui. Esa es una referencia para algún peronista que esté por acá. Muchas gracias Laura. Ya Eric, miren, ubicó la balada de las balas y se las ha colocado en el chat. Pero esto es ilegal eso. Es tremendo, ¿no? Ya está ahí el texto. Entró al sitio ruso y bajó el texto. Es impresionante. Eric, no sabemos si es estudiante o hacker o ambas cosas, quizá. Pero ya está eso, ese es un anuncio. Y tenemos otras participaciones, la participación de David y de Narcisa. Adelante, David, te escuchamos. David es profesor del departamento. Muy bien, gracias Javier, gusto en conocerte. Un gusto. Quisiera preguntarte si conoces el trabajo de Alicia Gutiérrez de la Universidad de Córdoba, un libro muy interesante que se llama Los pobres siempre pobres, es ese, muy bien. Lo que quería preguntarte es cómo estableces tú las relaciones entre la sociología y la etnografía, y si coincides con Bourdieu, que su mejor herencia fue luchar por la unificación de las ciencias sociales. ¿Qué nos recomendarías? Voy a decir un término que se usaba hace muchos años y que es incorrecto hoy, que es la poligamia metodológica, digamos. Yo creo en la pluralidad en la poligamia metodológica. Laura hizo así como, ¿cómo vas a decir eso? Pero, digamos, yo entreno a mis estudiantes en el trabajo etnográfico, pero no creo de ninguna manera, y en el libro de la zona gris intenté combinar trabajo estadístico con trabajo etnográfico, porque, digamos, la metodología de etnografía tiene una caja de herramientas que es de alguna manera muy limitada. No puede establecer, por ejemplo, ciertas regularidades en cómo
cómo la violencia colectiva en el año 2001 se distribuyó a lo largo del país, de Argentina en este caso, o cómo, digamos, lo que sabemos de la injusticia ambiental, lo sabemos no por trabajo etnográfico. Sabemos que las comunidades más marginadas, en el caso de Estados Unidos, latinos y afroamericanos, están más expuestos a externalidades ambientales negativas, no por trabajo etnográfico, sino por muy buen trabajo demográfico y cuantitativo, ¿sí? Entonces, yo soy alguien que cree que es una caja de herramientas. A veces el objeto que uno quiere construir, lo puede construir y la investigación la puede llevar a cabo exclusivamente con etnografía, algunas veces, pero en general, digamos, si el trabajo de Bourdieu en este caso es muy claro, en realidad, como etnografía, el sentido práctico puede ser etnografía, pero varios de sus trabajos más influyentes, como la distinción, y esto es algo que mis estudiantes medio que dicen, no, Bourdieu es cualitativo. Digamos, cualquiera que lo lea en serio, ve que el análisis de correspondencia y los descubrimientos, por ejemplo, en la nobleza de Estado, ¿sí? Los cruces cuantitativos que hace para dar cuenta de cómo funcionan los principios clasificatorios de los maestros, no es trabajo etnográfico, de ninguna manera. Entonces, hay que, digamos, abrazar la pluralidad metodológica con una calificación, y con esto sí termino, que hoy en la academia americana es como, no, yo quiero ser multimétodo. Y también eso se transforma en un problema, porque a veces uno no puede ser multimétodo, porque quiere ser multimétodo y quiero hacer multimétodo y quiero hacer una etnografía de X. Bueno, no hace falta usar todos los métodos en todo momento, ¿sí? Y termino con un ejemplo. Yo no había manera de establecer, por ejemplo, una de las cosas que hacemos en Inflamable es ver que el tema de la contaminación ambiental funciona como un estigma que circula en el barrio. Dicen, no, yo no estoy contaminado, son los más pobres del barrio los que están contaminados. Nosotros tuvimos que acceder a una base de datos para probar que efectivamente la contaminación, controlando por edad, por composición familiar y qué sé yo, estaba distribuida en el barrio. Entonces, que esa verdad que tenían los actores no era verdadera, ¿sí? Aunque era sentida por ellos, ¿sí? Entonces, para hacer la respuesta corta, no me parece que haya que ser una fundamentalista de, yo lo que pasa es que sé entrenar en etnografía. Entonces, pero les digo, yo entreno en esto, los del segundo piso que están aquí en mi oficina te van a entrenar bien en regresión logística. Y el libro de Alicia es un buen ejemplo de eso. Yo lo tenía a mano porque estoy en un proyecto sobre estrategias de sobrevivencia. Y esto, una cuestión más. Cada tanto el campo tiene cierta amnesia, ¿no? Entonces, cada 2 o 3 décadas nos olvidamos que hace 2 o 3 décadas se trabajó ese tema, ¿sí? Ahora se está volviendo, en parte por la crisis que produce la pandemia, y yo a pensar en esto de las estrategias de sobrevivencia en ciertos sectores, y empecé a revisar desde el trabajo señero de Larisa Lomnitz hasta los que recogen a ese trabajo. Justamente hace 50 años que Larisa Lomnitz estaba haciendo su trabajo de campo, de cómo sobreviven los marginados. Claro. Y volver a mirar este trabajo que combina también metodologías. ¿Sí? Sí. Y yo otra vez provoco mucho a los estudiantes a decir, no, ¿por qué solo? ¿Por qué uno se va a limitar a hacer etnografía? Porque además, perdón, estoy hablando demasiado, porque además, a diferencia de la etnografía, que uno de última la puede aprender como la aprendí yo, equivocándose mucho, si uno ve una tabla de regresión logística y la mira, y la mira, y la mira, y la mira 10 años, si alguien no se la explica, no la va a entender. Digamos, las metodologías se aprenden de manera distinta, y es un saber que es bueno tener, entre otras cosas, porque es un capital. Digamos, es un capital que es mejor tener porque uno lo puede hacer, lo puede traducir en un trabajo. Así de sencillo. ¿Sí? Sencillo, como diríamos. Muy bien, muchas gracias, David. Gracias por tu pregunta. Vamos ahora con Narcisa. Adelante, escuchamos. Gracias, Manolo. Gracias, Javier. Qué gusto. No sé, a ver cómo formular esta pregunta, pero solo te explico que ahora mismo estoy investigando sobre mujeres y su relación con la tecnología. Sí, o sea,
pero no sé cómo enfrentarme a este dilema de que al ser yo una persona, digamos, extranjera, que no las conoce y que sobre todo quiere entrevistar a las mujeres más diversas posibles, que no solamente vivan en Ciudad de México, sino también en algunos estados, cómo lidiar frente a esta desconfianza que es muy legítima por parte de las activistas feministas, porque también ha habido como esta especie de instrumentalización de la lucha feminista como para abarcar, ¿no? Para trabajar en lo propio, en el trabajo propio. Entonces, no sé cómo lidiar con esa situación, sobre todo, como te digo, porque no me conocen, yo quiero conocerlas y sobre todo no solamente quiero entrevistarlas, quisiera explorar esta técnica que me pareció muy linda, que le escuché a una persona académica en un Facebook Live, que se llama la técnica de acompañamiento, que te permitiría de alguna forma obtener información que en entrevistas sería muy difícil conseguir. Entonces, no sé si de pronto tú, Javier, conoces algo de esta técnica del acompañamiento. ¿Qué implicaciones tendría? Y sobre todo, al ser un trabajo que se enfoca a conocer un poco más de la relación que tienen las mujeres con la tecnología, ¿cómo crees tú si le podría poner un apellido a ese tipo de etnografía? ¿Etnografía feminista de pronto? Sobre todo como para también poner un poco en discusión todo este tema de la objetividad de la ciencia, ya que hay epistemologías feministas que te dicen que no es que tienes que guardar distancia con tus objetos o tus sujetos de estudio, que está muy bien que haya afinidad, politicidad, al contrario de lo que decía Laura. O sea, las epistemologías feministas te dicen eso, ¿no? De que no debes guardar distancia de tus objetos ni de tus sujetos y que ante todo las experiencias y la subjetividad es lo que cuenta al momento de hacer investigación. Entonces, es eso. Tengo muchas cosas más por decir, pero intenté hacer como un resumen. Espero me hayas entendido. Narcisa, ahí hay muchas preguntas y eso sería, digamos, realmente sería más bien para conversarlo antes de que yo te dé mi take. Hay varias cuestiones. Por un lado, la etnografía, si hay algo que sabemos que demanda es tiempo. Para que los sujetos confíen en uno, ¿sí? Uno tiene que pasar tiempo. No hay, digamos, atajos en esto, ¿sí? No hay etnografía que se pueda hacer en 2 semanas, porque nadie va a depositar una etnografía que tenga sentido, va a depositar esa confianza, ese rapport, ese nivel de intimidad que uno necesita para que lo que esté recogiendo, los datos que esté produciendo, esas voces, esas aseveraciones, que tengan algún sentido. Vos lo llamás acompañamiento, yo lo llamo pasar tiempo, y el secreto de una buena etnografía es hacerte útil, ¿sí? En cualquier escena. La persona que está trabajando conmigo hoy en un asentamiento, ella encontró en este grupo de mujeres, ¿sí?, con el que está trabajando, tienen un comedor. Entonces ella quería saltar a... Ella es una estudiante de antropología de 2.º año, entonces decía, bueno, yo les puedo entrevistar. Le digo, no. Vos te van a dar una función. Abrazá esa función. ¿Cuál es la función? Cocinar. Bueno, estás cocinando. En esa, ya van, digamos, 9 entradas del diario de campo. Hasta ahora no hizo una sola entrevista. Y ya te digo que el nivel de granularidad que tienen esos datos son mucho mejores que lo que podría hacer entrevistando. ¿Por qué? Porque lo que te da la observación directa, que no te da el problema que presenta la entrevista frente a la observación directa, es lo que llamamos los sociólogos la inferencia. Que es que vos, en vez de inferir un comportamiento de un testimonio, lo estás observando. Yo te puedo decir, a mí me gusta comer porotos, ¿sí? Pero nunca como porotos. Entonces, eso no quiere decir que frijoles, digamos, que la afirmación, a mí me gusta comer frijoles, no tenga sentido. No es que no tiene sentido, pero no se corresponde a la práctica, ¿sí? Y yo confío más, por eso, digamos, el problema de la inferencia, ¿sí? Ahora,
a mí hay algo que me llama mucho la atención, y esto sí es una provocación, Narcisa, que es que la reflexividad, el acercarse a los sujetos, la empatía, la escucha activa y respetuosa, no son un invento de la etnografía feminista. En cualquier caso, lo son hoy, pero si uno lee con atención el oficio del sociólogo, ese texto es un ejercicio de lo que hoy se llamaría etnografía feminista, de lo que, si uno ve, ¿por qué? Porque él no dice que las afinidades son un problema. Él lo que dice que las afinidades pueden convertirse en un obstáculo epistemológico, ¿sí? Y en eso, la etnografía feminista también estaría de acuerdo. Porque si vos vas a hacer etnografía de un colectivo feminista, ¿sí? Tenés que en algún momento construir una distancia. No quiere decir, la etnografía es involucrarse en los sujetos y luego tomar distancia. Esa distancia, esa ruptura epistemológica, la tiene que hacer la buena etnografía feminista o la buena etnografía que no se llame feminista. Digamos, yo lo que hago puedo darle el título de etnografía feminista, porque tiene los componentes que cualquier buena etnografía creo que tiene que tener. No sé, Nancy Shepherd Hughes en Death Without Weeping, no sé si ella llama etnografía feminista lo que hace, pero todos los elementos son los que hoy compartiríamos. Digo esto porque es una discusión que yo tengo con, digamos, las etnógrafas feministas, que en realidad hacemos lo mismo, ¿sí? La escucha activa, respetuosa, etcétera, etcétera, porque uno tiene que acercarse y empatizar con esos sujetos, ¿sí? Bueno, esto era la segunda parte. La primera, en términos muy prácticos, la etnografía no es solo el acompañamiento, ¿sí? Uno tiene que encontrar una función en ese grupo en el que está, ¿sí? A veces a uno lo utilizan. Dicen, este es periodista y va a hacer saber nuestros reclamos. O este es X, o este es Y. Yo he sido maestro, he sido esto, he sido lo otro. Pero el propio grupo, como está organizado socialmente, si uno le da tiempo, te va a encontrar una función. Y ahí vas a caer en esa función. Y desde ese lugar, desde ese punto de vista, vas a construir conocimiento, ¿sí? Y es parcial, como todo conocimiento, por otra parte, ¿sí? Pero otra vez, no querés una etnografía del colectivo feminista escrito por el colectivo feminista, porque si querés eso, nadie nos necesita a nosotros. Con ese nivel de honestidad te estoy diciendo. Si queremos que los sujetos son los portadores de la verdad del mundo social, cuidado con esa proposición porque nos deja a todos nosotros desempleados. Digo, podemos simpatizar con eso, pero tengamos mucho cuidado al extremo lógico que nos lleva a eso, ¿sí? ¿Se entiende? Podemos no estar de acuerdo, ojo, pero quiero que se me entienda lo que digo. Muy bien, muchas gracias Narcisa. Gracias. Y bueno, yo también quería preguntarte, Javier, yo he seguido ahí también tus programas, he aprendido de tus programas de curso, y si pudieras platicarnos de esas etnografías ejemplares desde las cuales pues tú sacas o trabajas en estos cursos, cuáles son, cómo las vas cambiando, vas descartando unas, incorporando otras, dependiendo de las cosas que también se van produciendo. Pero, ¿cuáles serían como esos grandes trabajos que podrían darle pistas a los alumnos de cómo hacer este trabajo? Ahí es cierto que uno va cambiando porque uno, primero que se aburre de los mismos textos, pero al mismo tiempo tiene una oreja en las preocupaciones de los estudiantes hoy, digamos. Yo, por ejemplo, nunca trabajé el tema migración, pero es un tema que, digamos, estamos en Texas, no tenemos que hablar de digamos, el país cercano a nosotros. La preocupación siempre es un área muy, muy importante en la disciplina. Entonces siempre trato de incorporar textos que reflejen algunas preocupaciones de los estudiantes. Entonces, como organizo el curso es 2 o 3, digamos, ya clásicos de la etnografía. Entonces,
lo que uso, los voy cambiando. Entonces a veces utilizo En busca de respeto de Philippe Bourgois, otras veces Muerte sin llanto de Nancy Shepherd Hughes, otras veces Aprendiendo a trabajar de Paul Willis. Digamos, son los textos que andan, digamos, y les digo, y eso tiene dos objetivos. Uno, ver cómo se lee una etnografía de hace ya 30, 40 años, ¿sí? Cuando yo era estudiante graduado, digamos, también estudiábamos los clásicos, pero un poco más viejos, digamos. Y después etnografías contemporáneas. Por ejemplo, el tema de migración, no solo por el tipo de objeto que construye, sino por su forma de narrar y por la forma de producir evidencia. El libro de Jason de León, que se llama La tierra de las tumbas abiertas, ¿sí? Que es una etnografía del cruce del borde de Sonora, de México a Sonora, es una etnografía de la frontera, ¿sí? Y él utiliza la idea de estado de excepción y de producción de la muerte, y cómo digamos, las políticas de control de la frontera, lo que han hecho en Estados Unidos es direccionar a los migrantes hacia las zonas más peligrosas para cruzar. Entonces lo que han hecho, de hecho, es reclutar al medio ambiente en su política de control, ¿sí? Ellos no están matando a nadie, ¿sí? Sino que están haciendo que sea más peligroso y más mortal cruzar. Pero el tipo de evidencia, la forma en la que está escrito, sin él cruzar el borde con los migrantes, porque ahí se presenta un problema ético, es un texto desde un antropólogo maravilloso, ¿sí? Como primer principio, para mí no hay distinción entre la etnografía que hacen los antropólogos y los sociólogos. De ninguna manera. Eso es una distinción disciplinaria que hoy por hoy no tiene ningún sentido, ¿sí? Entran en debates por ahí con literaturas distintas, pero no hago una distinción. Sin embargo, como enseño en sociología, tengo que incluir textos de sociología. Entonces, utilizo... hay un texto muy interesante que es sobre un tema que a mí no me interesa, que es sobre los bomberos forestales, de Matthew Desmond, que es una etnografía sobre el hábitus de por qué los hombres se hacen bomberos forestales y toman riesgo. Digamos, es una etnografía que interviene asume en riesgo, entra en las discusiones sobre masculinidad, sobre riesgo, etcétera, etcétera. El libro de Matthew Desmond, él también escribió un libro, una etnografía sobre los desalojos, que ganó varios premios, también es un texto muy clave. El libro de Forrest Stewart. Hay un libro que se llama Heart for the Work, que es una etnografía sobre médicos en un país, en Malawi, que es estos médicos que se forman para trabajar con una tecnología y luego van a trabajar hospitales de la que carecen total tecnología. Entonces se presenta un enigma ahí de cómo seguir siendo doctor en estos lugares sin recursos. Una serie, y les puedo mandar otra vez el sílabus para que vean cuáles son los textos que por un lado los atrapen como narrativa, pero al mismo tiempo les podamos hacer esa serie de preguntas. Honestamente no soy de los que crean que un mal texto etnográfico se puede aprender mucho, y etnografías sin teoría, etnografías que no se pregunten un poco más allá del caso, hay muchas, pero no me son muy interesantes. Muy bien, muchas gracias Javier, apreciamos mucho pues, tu generosidad, haber compartido con nosotros y habernos dado tantas pistas, ¿verdad? Sobre... Ya encontraron en el sitio ruso, ya encontraron el texto, se los iba a mandar y ya está ahí. Tremendo. Eric Serna. ¿Dónde quedan nuestros derechos de autor? Un estudiante muy popular, dice. Pero te agradecemos mucho y ahora el profesor Magazine va a cerrar la sesión. Sí, muchas gracias, Javier. Justo hace unos meses nos enviaron un mensaje en la universidad que una parte del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte prohibía el uso de textos digitales, ¿no? Entonces, por alguna razón, con todas las negociaciones en este trato,
decidiera enfocarlo a lo que hacemos en la academia y bueno, como de manera que no nos sorprende, México queda en el lugar perdiendo ahí, ¿no? Que no tenemos los mismos tipos de recursos para bibliotecas, etc. Pero bueno, entonces si necesitas libros así, pues vente con... No, yo tengo acá tenemos la solución latinoamericana a los problemas americanos, ya está, ya circula, o sea que tenemos acceso. Bien, bien. Bueno, pues muchísimas gracias por tu plática, tus ideas, tu tiempo. Cuando termine la pandemia, esperamos invitarte a nuevo, pero en persona para que seguimos dialogando y conoces la Ibero. Bueno, no sé si ya lo conoces, pero nos gustaría tenerte ahí en persona. Y pues sí, pues nos dejas mucho para pensar. Somos un departamento con antropología, sociología y ciencias políticas, y algo justo que estamos tratando de trabajar ahora y parte de uno de los propósitos de este seminario es aumentar el diálogo entre estas disciplinas, y yo creo que lo que tú estás proponiendo justo nos da un camino para hacer esto. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Espero no haber sido muy caótico, pero bueno, así funciona la cabeza de uno. Sí, no, muy bien, y mencionaste la informalidad, pero al final de cuentas la idea es que sí sea un seminario, ¿no? Entonces, pues la idea es que estamos aquí platicando. Bueno, entonces gracias a ti, a los demás por su asistencia. Y pues nos vemos otra vez en 15 días, el jueves en 15 días a las 4, cuando nos va a presentar nuestra colega Elena Varela. Vamos a estar circulando el flyer y el link de Zoom. Pues bueno, que todos tengan buena tarde, que se cuiden en estos tiempos difíciles. Pero bueno, al mismo tiempo que seguimos nuestras pasiones en este trabajo, como que bueno, es un mensaje que yo llevo aquí de la plática de Javier. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Gracias, muchas gracias, Javier. Un abrazo. Gracias. Hasta luego, bye.